Muy bien, entonces, nuevamente hago énfasis en lo que ya había mencionado. Membrana celular, recontra importante. Se darán cuenta que en membrana celular es algo que sí tenemos que ver con detalle. ¿Por qué? Porque está muy ligado a muchos procesos fisiológicos, ¿no? Las funciones que se dan a nivel celular pues tienen un lugar de entrada, ¿no? El lugar de entrada es la membrana celular, ¿no? Si quieres hacer algo en la célula, tienes que entrar por la membrana celular. Así que como es una barrera, ¿no? Está rodeando la célula, necesariamente eh, tiene muchos detalles, no solamente es bicapa lipídica, que ustedes, bueno, con eso ya deben considerar que ya se sabe mucho, pero no es solo eso. Porque creo yo que tal vez no hemos descubierto todo lo que hace la membrana celular, y si nos pusiéramos, es un ejemplo claro, ¿no? Un ejemplo claro. Ya comentaba yo que no podemos enseñarles todo de fisiología como con toda la información que existe. Podríamos hacer una materia solo de membrana celular y aún así no nos alcanzaría el tiempo. ¿Por qué? Porque hay mucha información, mucha información sobre membrana celular. Y solo hablando de membrana, ¿no? Si queremos hablar de mitocondrias, que vamos a ver también, también hay información, cantidad sobre esto. Pero, ¿cómo corresponde? Primero hay que, no podemos ir a saber el detalle, ¿no? No podemos saber la ultramolécula de la proteína periférica y su función, ¿no? Primero, hay que ir de lo más sencillo a lo más difícil. Otra estrategia para aprender, ¿no? Entonces, primero voy entendiendo lo más sencillo, de la forma más sencilla posible, y luego voy haciéndolo más complejo. Muchos de ustedes pueden entender a la primera todo, incluso leyendo, ¿no? Me imagino que ahora más, porque ahora la lectura se motivó, se sigue motivando mucho más en colegio, ¿no? O sea, muchos tienen ya hábito de lectura, eso es una gran ventaja para estudiar medicina. Y con una leída entienden mucho, si no es que la mayoría no necesitan mucho revisar. Pero hay personas como yo, por ejemplo, tengo que leer 2, 3 veces, ¿no ven? A veces más. Me quita tiempo, pero si yo sé que tengo que leer más veces, tengo que darle más tiempo a mi estudio, ¿no ven? Entonces, ¿qué tiene la membrana celular? La membrana celular, la membrana que está rodeando toda la célula. La membrana celular no es la única membrana, ¿no? Vamos a ver en otros organelas, vamos a verlo en el núcleo celular. Tiene un grosor aproximado, promedio, no es igual en todas las células, de 7 a 10 nanómetros, sobre todo compuesto por lípidos y proteínas. ¿Qué tiene no? ¿Qué tiene la membrana celular? Tiene lípidos, proteínas y también tiene hidratos de carbono. Yo creo que eso es sencillo, ¿no? Para, para ir estudiando, para ir viendo. Entonces, son en realidad varios métodos que uno puede ir, ir aprendiendo, ¿no? Entonces, aquí creo que no me da el tiempo, no me da tiempo. Voy a presentarles algo importante. Hay diferentes formas, lógicamente, de estudiar, ¿no? Y la finalidad mía no es solamente venir a hablar, sino orientarles en cosas lo bastante útiles para su aprendizaje. Voy a compartir ahora sí.
Y bueno, si vemos el tema, voy a... Otra forma de poder estudiar es precisamente haciendo mapas conceptuales, ¿no? ¿Por qué los mapas? Para los que, esto no es para todos, ¿no? Porque no todos, como quien dice, no todos le hacen a los mapas conceptuales. Pero son mapas de conceptos, ¿no? Entonces, y son mapas, nos ayudan a ver de forma bastante gráfica si cómo ubicarnos en el tema, ¿no? Porque definitivamente no todo se lo puede uno memorizar, ¿no? No todo puede ser memorizado. Entonces, si yo pongo, si yo quisiera empezar a saber de lo más sencillo, mi mapa conceptual, que es algo que ustedes ya saben, ¿no? Yo solamente quiero resaltar esto, ¿no? Entonces yo podría poner aquí composición, ¿no? Proteínas. Bueno, primero voy a poner, ¿qué voy a poner primero? Voy a poner primero lípidos, ¿no? Lípidos, proteínas y hidratos de carbono, ¿no? Entonces, miren, aquí ya, de aquí pueden salir hasta preguntas, ¿no? Ah, era que lo ponga en cuadritos. Pero bueno, a ver, veamos, tal vez puedo hacerlo. Pero el tema está que yo puedo ir dividiendo en un mapa conceptual, puedo dividir de la forma que vea más conveniente, pero ya aquí ya tengo una idea, ¿no? Entonces de aquí puede salir. De aquí se me ocurre a mí que, bueno, que doy la docencia dos preguntas. ¿Cuántos son los componentes de la membrana celular? Ya, yo ya sé, porque me acuerdo de la imagen, me estoy acordando de esta imagen. ¿Por qué también es útil el mapa conceptual? Porque uno recuerda, la memoria más capta imágenes. Los que hacen lectura rápida también saben esto. Uno no recuerda el texto así cuando está pensando en una pregunta y qué responder. No recuerda el texto, ¿no? Recuerda las imágenes que se han formado cuando estaba estudiando. Y si yo veo esta imagen y la tengo un poco presente, ahorita ustedes la están viendo, la ven bien en su computadora, en su celular, igual ya se la están grabando, es más, ya se ha grabado ahorita y la mayoría va a poder responder. Cuando yo más adelante pregunte cuáles son los componentes de la membrana celular, me van a poder responder bien, porque esto va a estar en su mente, ¿no? Y la otra base de esto es, pues, que vamos de lo más sencillo. Entonces, es sencillo responder que la membrana celular, bueno, está compuesta sobre todo por lípidos, proteínas y también por hidratos de carbono, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar ahí, pero podemos complejizar un poquito más, ¿no? Eh, vamos a, voy a dejar de compartir. Vuelvo a mi presentación.
Nuevamente, composición, lípidos, proteínas, hidratos de carbono. Proteínas, 55%. Hidratos de carbono, 3%. Y entre los lípidos, entre los lípidos que, obviamente, tenemos aquí, entre los lípidos estarían, a ver, estarían, perdón, esto no. Sí o sí estarían estos, ¿no? Entre los lípidos, fosfolípidos, colesterol y otros lípidos. Estos tres serían los lípidos. Ojo. Entonces tenemos, bella, ahora es un poquito más difícil, ¿no? Es un poquito más complejo. Está formado por proteínas, hidratos de carbono, por lípidos, proteínas, hidratos de carbono. Así está la imagen, ¿no ve? Miren, aquí tenemos proteínas en un 55% aproximadamente, hidratos de carbono en un 3% y fosfolípidos en un 38%, en un 42%, más o menos. En un 42%. Entonces ya sabríamos más o menos los porcentajes. Entonces, si yo voy a mi mapa mental, me voy a tomar el trabajito de ir. Si yo voy a mi mapa mental, a mi mapa conceptual, yo me puedo aquí ya hacer, ¿no?, una definición, ya puedo hacerlo un poquito más complejo, ¿no? Lípidos, 48%, composición de la membrana celular, ¿no? Proteínas, un 55%. Y se pasa. Doctor, disculpe, en lípidos ¿Sí? sería 42%. Así es, por eso decía, se pasa. Gracias, Natalia. Natalia, ¿no? Sí, doctor. Ok, gracias. Ah, qué bien, eso quiere decir que están al biche. Muy bien. Ah, entonces, ahora está un poquito más difícil, ¿no ve? Pero está de aquí salen muchas cosas. ¿Cuál es el componente en mayor cantidad? Yo acordándome la figura de mi mapa conceptual, recuerdo cuál es el que hay en más cantidad. ¿Cuál está en menor cantidad? ¿Cuál es el componente? ¿Cuánto hay en lípidos, no? ¿Cuánto hay en proteínas, hidratos de carbono? Y yo de ahí puedo hacer un mapa conceptual definitivamente enorme, que en realidad puedo hacerlo muy complejo. Pero ojo, el mapa conceptual tiene sus reglas para hacer, ¿no? Primero que es con conceptos, ¿no? No puedo hacer un mapa conceptual que diga aquí lo siguiente, ¿no? Que he visto en muchos de sus compañeros a lo largo de los años. Ya, yo voy a poner aquí mi mapa conceptual y voy a poner aquí de los lípidos, ¿no? Entonces yo pongo los lípidos, a ver, voy a poner los lípidos son los componentes de la membrana celular que se encuentran en un 42%, pueden ser de 3 tipos, y bueno, etcétera. Entonces, poner así todo una frase copiada y
y ponerla aquí, en donde donde tendrían que ir los conceptos, eso no es un mapa conceptual. ¿No ve? No, los mapas conceptuales son de conceptos. Entonces yo anulo esto con todo. Algunos quieren poner mucha información, no es así, porque nosotros tenemos que recordar la información también, ¿no? Pero la parte importante sí la podemos poner. Así que los mapas conceptuales no son así por si acaso. Les van a pedir en prácticas, estoy seguro, o en cualquier otra materia. Nuevamente, esta es la aplicación Miro, se llama, ¿no? Miro, de mirar, Miro. Es para hacer mapas conceptuales más fácil. Igual me está auspiciando Miro, ¿no? La aplicación. Por eso hago propaganda para Miro, para Evernote. Ok. Entonces, podemos ir complejizando estos cuadros. Pero vamos de lo más sencillo a lo más difícil. Estamos haciendo esto, tal vez algún rato vuelvo a explicar y vuelvo a comentar, pero ahora como estamos empezando, está pensado, bueno, por lo menos de las clases que yo doy, darles orientaciones, ¿no? Cómo estudiar, cómo seguir adelante. Más adelante ya no va a haber esto, ¿no ve? No puedo decirles usen sus apuntes, usen mapas conceptuales, no. Tenemos ya que hacerlo solos. Por 20ª vez, la actitud es lo importante, ¿no? Tienen que ser más, a ver, en términos tal vez coloquiales, más entradores, más innovadores. Si no usan esta aplicación, usen otra. Para mapas conceptuales yo sí recomiendo mucho recomiendo usar una aplicación, un programa, el que gusten, en línea, descargar uno, hacerlo aunque sea en PowerPoint, aunque sea hacerlo en Word, pero difícil hacerlo en Word, ¿no? En donde sea. ¿Saben por qué? Porque hacerlo a mano, ahí sí cansa, ¿no? Porque si quieren cambiar el orden de sus conceptos y ponerlos de otra forma más interesante, tienen que volver a hacer todo el mapa conceptual. En cambio, si lo hacen en una aplicación, es más fácil cambiar de color, la letra, cambiar los cuadros, los conceptos, ponerle un nuevo orden, hacerlo muy amplio también. La limitación de hacerlo a mano es que no pueden hacerlo pues muy amplio también, ¿no? En cambio en esto lo pueden hacer amplio como vean, de la forma que quieran. Entonces, esa innovación es muy importante, ¿no? Muy importante para que ustedes puedan tener y les sirve para estudiar. Algunos estudian con eso, yo sé. No es para todos. Para los que utilizan, esas son las recomendaciones. Mucho tiempo le hemos dado. La estructura de la membrana, una bicapa lipídica con proteínas integrales con proteínas. ¿Cuáles son? Estas serían es la bicapa lipídica, ¿no? Formada, como dice su nombre, por lípidos en una bicapa. Esta es una capa, la de afuera, esta es la capa de adentro. Y esta bicapa tiene en su estructura, tiene proteínas. ¿Ven esto que está en naranja? Son las proteínas estructurales de la membrana celular. Estas proteínas pueden ser, pues, integrales o periféricas. Integrales porque básicamente atraviesan toda la membrana, ¿no? Como esta. Proteína integral, aquí mismo lo dice, ¿no? O que sirva como un receptor, ¿no? Entonces, estas proteínas atraviesan toda la membrana celular, no toda la célula, tenemos toda. En cambio, hay proteínas que solamente están en una parte de la membrana, sobresalen, ¿no? Entonces, esas proteínas que no atraviesan toda la membrana celular y que están en una parte, nada más, en alguno de los dos lados, fuera dentro de la célula, son denominadas proteínas periféricas. ¿Ves? Esa es la gran diferencia, ¿no?
Existen proteínas periféricas, proteínas integrales y existen proteínas periféricas. Esta bicapa lipídica tiene, ¿no? Lo que se denomina varios componentes. Una bicapa lipídica que en realidad es bicapa de fosfolípidos, que como ven la característica, ¿no?, que tiene como bicapa, que ya lo vieron seguramente en histología, tiene una cabeza hidrofílica, o sea que tiene afinidad por el agua, y una parte hidrofóbica, que es, ¿no?, que no puede adherirse o estar en contacto con el agua, ¿no? Es de esa forma que se agrupa en esta bicapa de lípidos, que si bien si se dan cuenta, esta estructura, si bien, por eso la vamos a estudiar mucho, si bien es una estructura sencilla, es prácticamente la base de la vida, ¿no? Porque una de las bases de la vida, seguro hay muchas, porque la bicapa lipídica mantiene el líquido intracelular en un compartimento, ¿no? Y no hay, ya permite estarle aislando de su alrededor, y eso solo gracias a que se ha formado esta estructura que parece sencilla, pero también tiene su complejidad, ¿no? La bicapa, que puede ser más o menos así, con las colitas, las cabezas, ¿no? Tiene algunos componentes más. Esta bicapa, aquí la tenemos en azul. Esta bicapa puede tener proteínas que la atraviesan, o puede tener proteínas que solo están en uno de los dos lados, ¿no? Las proteínas, nuevamente, las proteínas que atraviesan la membrana son estas proteínas integrales, y las proteínas que están en un solo lado son proteínas periféricas, ¿no? Vamos a hablar seguramente más allá de las proteínas también, porque en un poco de detalle, porque nos interesa mucho cuando veamos tipos de transporte, que en este momento vamos a ver, creo, si mal no estoy. Los hidratos de carbono, proteínas, ¿no?, cosas asociadas a las proteínas que hemos hablado, glúcidos, proteoglucanos y el glucocáliz. Todo eso es ya conocido por histología, no creo que haya mayor complejidad. Lo que sí muy bueno es en lo que está en el hilo sobre la posición de la membrana celular, también esto es parte, ¿no? Entonces, hay algunos detalles aquí que vamos a revisar, son un poco finos, ¿no?, sobre estos tipos de hidratos de carbono, pero es muy importante conocer el detalle de lo que es la membrana celular, por la importancia que tiene esto. Y en algún momento os planteó la teoría del mosaico fluido de la membrana celular, la cual indica que, bueno, es una membrana, como el nombre indica, esta teoría es mosaico, un mosaico porque está resistiendo, ¿no? Un revestimiento fino, ya. Pero porque es como un mosaico, ¿no? Aunque yo mucho la asocio mosaico a revestimiento de otro tipo, pero
es un revenimiento alrededor de el núcleo celular, las organelas, pero que además tiene una característica de ser fluido. ¿A qué se refiere? El mosaico fluido. Aquellas proteínas, conforme avanza el tiempo y la célula está en constante movimiento, estas células cuentan con proteínas que en algún momento pueden ser integrales, pero que van cambiando de ubicación, van cambiando su forma y en algún momento pueden volverse también proteínas integrales, ¿no? Entonces, esto es una teoría del constante movimiento que tiene la membrana celular, ¿no? Bueno, ya les decía, la membrana celular tiene mucha importancia dentro de la fisiología, porque es básicamente la puerta de entrada a la célula, ¿no? Si yo quiero hacer algo a nivel celular, tengo que pasar por alguna membrana. Y para eso hay que ver por dónde pasar. No. Para que haya por dónde pasar, no hay diferentes formas de lograrlo. Por eso en realidad la membrana está determinada como no es una membrana impermeable. Impermeable quiere decir que no atraviesa ninguna sustancia impermeable, ¿no? Como sucede en teoría de los permeables que venden de cobre, naval, impermeable. Los impermeables pueden pasar el agua, supuestamente. Pero es impermeable en su mayoría. Pero la membrana celular no es eso, no tiene esas características. En realidad, semi-permeable no es impermeable, semi-permeable. Y tiene diferentes estructuras para lograr la relación de sustancias del interior de la célula o sacarlas del nivel del compartimento intracelular, ¿no? Así que es importante el paso. ¿Por dónde debe pasar esa sustancia? ¿No? ¿De qué forma lo hace? Y miren, aquí está muy bueno. Por ejemplo, aquí tenemos la capa lipídica, plasmática, y bueno, una forma de... Por eso es que se estudia tanto, yo creo que es la explicación de por qué se estudia mucho la translación, porque hay diferentes tipos de... ya sea una barrera en la puerta de entrada, hay diferentes formas de atravesar esta barrera, esta puerta de entrada, la célula. Hay diferentes formas. Por ejemplo, una de ellas es la difusión, con el paso sobre todo de líquido de agua a través de la membrana plasmática. Estas no son unas células y con algunas características especiales donde pasa líquido a través de la membrana. La difusión y salvo alguno que otro proceso más bien las excepciones que necesita de sustancias que necesitan atravesar la membrana celular, ¿no? No todas las sustancias pueden hacer este traspaso. Es más, algunas necesitan un complejo sistema para poder atravesar. Por ejemplo, en el caso de difusión facilitada, la difusión ha sido facilitada por una proteína integral transportadora, porque es integral es que abarca todas las cosas en membrana. Y es transportadora, bueno, porque está ayudando a transportar a las sustancias. Y como el gradiente de presión más la solubilidad de las sustancias se logra que pase
de un lugar de mayor concentración, que en este caso esta sustancia sería cualquier sustancia que tenga una, que haya mayor cantidad de que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? 9 redondos, simulando una difusión capacitada en el compartimento extracelular. Y solo hay 4 en el interior, entonces, por lo que ya conocido, va de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, ¿no? Entonces no hay problema aquí. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí se realiza un transporte a través de la proteína, por así decirlo, sin necesidad de esfuerzo, por eso de difusión pasada. No requiere esfuerzo, es simplemente una ayuda a través de su paso, a través de la proteína, ¿no? Entonces, no requiere su esfuerzo. Es diferente aquí en la diferencia muy significativa cuando es transporte activo. ¿Por qué? Vamos a analizar el transporte activo. Si se dan cuenta, tiene también una característica que es que tiene una proteína transportadora, una proteína integral, que las hemos visto. Pero, ¿qué diferencia hay aparte del color? Vean que a nivel del compartimento extracelular, aquí solo tiene 3 hexágonos, ¿no? Verdes. Y adentro tiene 3, 6, 7 hexágonos verdes. Entonces hay más dentro de la célula que fuera de la célula. No hay más fuera de la célula. Pero una característica muy importante del transporte activo es que va contra la gradiente de presión. Es más difícil de transportar, porque no está cumpliendo con la función de pasar de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración para que se igualen en ambas, ¿no? Aquí está pasando al revés, está yendo de uno de menor concentración, que sobre 3 a uno de mayor concentración, que es 7. Entonces, la proteína transportadora lo que hace en el transporte activo requiere recursos de ATP, adenosín-trifosfato, que es la fuente de energía de la célula. Entonces, esto no es como una difusión de agua o una difusión de una sustancia que le facilita, ¿no? Aquí se necesita energía. Esta energía la provee el ATP. Y el transporte activo, precisamente, es eso, ¿no? Lleva una sustancia de un lugar a otro. O sea, se denomina transporte activo, pasa de un lugar a otro en contra de un gradiente de presión, en contra de lo que se indica como paso de un lugar de mayor o menor concentración. No. Entonces, esa característica es muy importante. Tenemos también procesos como endocitosis, procesos que son para internalizar, para meter dentro de la membrana sustancias para reutilizarlas las primeras veces o eliminarlas, ¿no? Por ejemplo, uno de los mecanismos no están todos estos, la endocitosis, que depende de la membrana, ¿no? Que es el ingreso de una sustancia que luego es rodeada por un pedazo de la membrana, pues tiene la misma conformación que es su capa lipídica. Y la exotosis tiene al revés, ¿no? Es un transporte de desde el interior al exterior de la célula. Entonces, pero en esta parte que es muy importante mantenerla estamos sobre la hora.
muchachos, pero va a tomar más un poquito de celular. Pero el celular sobre todo, lo demás tenemos un ratito la próxima clase. ¿Será que, por favor, les voy a pedir? Vean sus cámaras, por favor. También tenemos asistencia en el sistema. Yo voy a sacar las fotitos.